Job capítulo 42, versículo 12 en adelante, dice la Biblia así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, ¿cómo le llamó? Y de la segunda, y de la tercera. Ok, le dije eso porque yo batallo mucho con el tercer nombre. 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno ¿qué? De días. Muy bien. Bueno, levanta tu mano derecha así. Di conmigo: Señor, te doy gracias porque la segunda parte de mi vida será mejor. Porque yo sé que mientras yo permanezca en tu bendición que es continua y creciente, tu bendición me está conduciendo a algo mejor. Estoy seguro, dile, que tu bendición me conduce hasta lo bello, a lo más hermoso de la vida. Estoy seguro que en tu bendición tengo garantía que lo bello y lo hermoso siempre será el pudor que cubrirá lo que más amo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me harás que de mí surjan lo hermoso de mis generaciones, y tú me vas a dar un legado para legar a la siguiente generación. Ese legado espiritual lo voy a colocar, Señor, porque quiero decirte que sigue siendo y seguirá siendo siempre el primero y el último en mi vida. Señor, yo sé que el final de mi historia familiar, que el final de mi historia como siervo tuyo, que el final de todo, Señor, lo que hagamos mientras estemos en tu bendición será un final feliz y lleno de tu gracia y lleno de tu amor. Y di conmigo: Señor, me encantan los finales felices. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ayúdame a dar un aplauso esta mañana. Ok, sí. Vamos a sentarnos. Ayúdate, por favor. Hoy quiero hablar de un hombre que yo admiro mucho a Job, que significa el que resiste. Fíjese nomás, el que resiste. Resistir no es fácil. Siempre, los que son arquitectos saben y se dedican a hacer cálculos de resistencia, porque saben que una construcción entre más grande requiere más exigencia, y así es la vida. Los roles te exigen. Ser hijo te exige resistencia para ser alguien que honre a los papás. Vaya que estos tiempos como hijo tienes que tener resistencia para tener que ser alguien que mantiene una actitud correcta y sostenida, para ser alguien que honra a tus padres. Y vaya que se necesita resistencia en estos tiempos para ser un hombre que verdaderamente ame a su esposa y trate a su mujer como a vaso frágil, y que la mantenga siempre cubierta, con confianza, con honra, que desde que se despierta con la trompa parada porque ya te quiere dar un beso. Así. ¿Verdad, mi amor? Eso. Sí. Entonces, sí se necesita resistencia para ser un pastor en estos tiempos. Se requiere resistencia para ser esposa. Se requiere mucha resistencia, pero hacerlo, ¿verdad? Como Dios, la Biblia dice que el secreto de la resistencia es: someteos pues a Dios, someterte a Dios, resistir. Pero la resistencia viene de crear un espíritu de sumisión. Alguien que aprende a someterse, que vive la sumisión en el orden y en la forma correcta. Van a venir tus amigos, te van a decir las tendencias actuales, el globalismo que estamos viviendo, tanta apertura, están haciendo una deconstrucción, están destruyendo todos los valores, están yendo para allá, pero siempre habrá alguien que resiste en esta tierra. Siempre habrá alguien que ame a Dios y que se sabe someter a Dios. Siempre habrá. Dile a tu esposo: tú eres ese, mijo, así dile. Tú eres así, eso. Échale porras y dile a tu esposa: tú eres así, amor. Tú eres alguien que Dios te puso para resistir. Y mire, me encanta este hombre y hoy quiero hablar. Levanta tu mano ahora sí, así, y saluda, como que estás saludando allá, estás saludando a alguien. Y di conmigo: hola, futuro, así dile. Te saludo. Ok, otra vez, si eres joven, dile: hola, futuro, te saludo. Muy bien, gracias por participar. Mira, me encanta Job y me gusta esta escritura,
¿verdad? Porque realmente nos habla de un hombre que supo saludar siempre con una visión muy clara, porque estaba siempre, él estaba, todo su ser estaba asentado sobre la roca sólida, sobre aquello que te hace ser una persona que resiste. Él siempre tuvo muy claro en dónde estaba parado, y él tenía muy claro que él estaba parado sobre la bendición de Dios. Y mire, Job fue un hombre que supo saludar su futuro siempre. ¿Cuál fue el secreto de este hombre? Que siempre supo saludar todo, su presente, su pasado y su futuro, siempre, y lo saludó primero desde un presente rendido a Dios. Mire, qué importante es ser alguien que siempre tengas tu presente rendido a Dios. Cuando su presente era favorable, tenía riqueza, tenía bienestar, Job aún así rendía, ¿verdad?, su pleitesía, su adoración a Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo del 1 al 5, lo vamos a leer, dice así: que hubo en tierra de Uz, que significa como luz, un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijas y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y sus hijas, se hacían banquetes de sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. El secreto de ser alguien que resiste es que tú te mantengas con tu presente siempre rendido y ofrecido a Dios. Es importantísimo vivir un presente para Dios, y Job lo vivió así. Cuando su presente era favorable, era tiempo de fiestas, era tiempo de riqueza, era tiempo de celebración, pero sin embargo siempre él mantuvo su presente. Él siempre manejando ese grado del temor de Dios que es tan necesario e imperante en todo aquel que profesa la fe en Cristo Jesús. Y entonces él estaba así. Creo que es más difícil adorar a Dios cuando las cosas están bien. Creo que es más difícil. Hay un canto, no sé si lo recuerdan algunos, pero hay un canto que dice: en todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Y luego dice: en el día de prueba, en Él esperaré. Y luego dice: en el día de felicidad. Y saben que cuando yo escuchaba este canto, cuando llegaba esa parte, y en el día de felicidad también te buscaré, saben que cuando llegaba esa frase yo me quebraba, lloraba, porque es cierto. En el día de felicidad es cuando más debemos estar reverentes a Dios y nuestro presente rendido a Él. Es curioso que a veces llega la gente a nuestra iglesia y la vemos prosperar, porque eso pasa. Todo el que viene al Señor prospera. Todo el que se acerca a la bendición de Dios se acerca, pero se echan a perder por bien poquito. En cuanto Dios los empieza a prosperar, uy, Dios de mi vida, por muy poquito se echan a perder y pierden lo más por lo menos. Qué tristeza. Pierden lo más por lo menos. Ahora, Job no solamente rendía su presente cuando las cosas andaban bien, sino también cuando su presente fue afectado. Él fue afectado por aflicción, él tuvo pérdidas, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Él tuvo muchas pérdidas. Y ahora, ¿qué tipo de situaciones devastadoras vio llegar Job a su presente? Primero, Job ve afectar su empresa en un solo día. Su empresa pierde a todos sus empleados, pierde a todos sus criados. Dice Job capítulo 1 versículo 13 al 5, dice así: y un día aconteció que sus hijos comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados al filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, en un día, así en un instante, perdió, ¿verdad?, la empresa. Así en un instante Job ve todo su producto interno bruto reducirse a nada. Así, ¡pum!, a nada. Un incendio, dice la Biblia, que quemó sus ovejas. Job 1:16 dice: aún estaba hablando, apenas estaba hablando,
Cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y Job ve toda, ¿verdad? No solamente eso, ve que se le quema todo lo que producía lana, se le quemó. Todo lo que producía lana se le quemó. Y no más eso, Job ve toda su red de distribución mercantil perderse, le robaron sus camellos. Job 1:17 dice, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Job no solamente eso, Job ve en un momento, pierde todo su sistema emocional, de un solo golpe es golpeado. Dice Job 1:18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense, en un ratito un viento derriba la casa, todo su sistema emocional viene abajo, todo lo que él más amaba se vino abajo, sus hijos, todo. Y Job no solamente eso, pierde su salud física, todo su cuerpo se llena de una sarna que lo deja en el suelo, no solamente con dolor, sino con enfermedad. Qué difícil es resistir. ¿Cuál era el corazón de este hombre? El corazón de este hombre es que él siempre rendía su corazón y su vida, siempre hacía su vida devocional, siempre la rendía a Dios. Vivía un presente con Dios. No era alguien que dejaba para a ver cuándo busco a Dios, a ver cuándo se me antoja. Él conjugaba su vida devocional con Dios en presente. Así lo conjugaba. No había ningún tiempo así distinto, sino que él tenía un corazón rendido y presente siempre para Dios. Job escoge sostener su presente sobre una base de adoración a Dios. Él escoge, dice, escojo sostener mi vida, ¿verdad? Mi presente sobre la adoración a Dios. Dice la Biblia, usted lo ha leído, que Job se inclina y él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él con así, es que impresionante. Entonces, saludar el futuro sobre una base de adoración a Dios es pisar en nuestro presente siempre sobre una base sólida. Cuando tú eres un adorador, el domingo pasado prediqué, adora, no cantes. Porque muchos podemos cantar. Hasta hay una canción que dice que hasta de dolor se canta. Fíjese, dice, ¿verdad? Pero no todos vivimos adorando. Y la iglesia tiene la bendición de ser una comunidad que no solamente canta, no nomás viene a cantar, viene porque viene a adorar. Venimos a adorar y nuestra vida va a ser una vida de adoración continua. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. La Biblia nos enseña a mantener un presente rendido a Dios continuo. Los salmistas del Salmo 5:3 dice, con un deseo en el alma, decía, oh Jehová, de mañana oirás, ¿qué? Mi voz. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Ahí está la palabra, me presentaré. Voy a hacer un presente cada mañana y ahí vas a escuchar mi voz. Vas a escucharme. Ahí voy a estar. Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? La Biblia, ¿verdad?, nos da testimonio de personas que vivieron un presente siempre rendido a Dios. Y ténganlo que por seguro, quien tiene un presente rendido a Dios, no importa lo que esté pasando, esté bien, esté mal, de algo tienes garantía. Dios te va a preservar, te va a hacer resistente. Y te voy a decir algo, Dios tiene algo reservado y preservado para ti en su bendición. Lo tiene para ti. Ahora, algo más.
Hay algo más que podemos aprender de la vida devocional de Job. Nos estamos metiendo al secreto de Job, ¿verdad? Nos estamos metiendo a su cámara secreta para ver cómo es que este hombre vivía su vida devocional. Y Job no solamente era alguien que rendía su presente a Dios, sino que Job tenía una visión. Fíjese, cuando Job tuvo que recurrir al pasado. Yo recuerdo muy bien que yo escuchaba mucho esto a mi pastora decir. Mi pastora decía: siempre es bueno ver el pasado para recuperar fuerzas. Ella decía esto y yo le escuchaba, me encantaba oír a mis pastores. Y decía: siempre es bueno voltear al pasado para recuperar fuerzas. Y fíjese que Job así vivió. Job vivió, saludaba al futuro desde una visión de pasado que aprendía a renovar principios. En Job capítulo 9, si tú te dedicas un tiempito a leer Job capítulo 9, te vas a dar cuenta que Job está volviendo su mirada al pasado, pero solamente para recordar y para renovar principios y valores que son importantes en nuestra vida. Ahora, quiero decirle algo: en educación familiar uno aprende que los valores que no se renuevan envejecen y se echan a perder. Es importantísimo estar renovando valores, que nuestros valores se estén renovando, porque de lo contrario se envejecen, se agrietan y se vienen a menos. Por ejemplo, si usted es alguien que ama a su esposa, importantísimo estar renovando nuestros valores todos los días. Decirle: mi amor, ¿qué crees? Hombre, te amo más que ayer. Y mi amor, en la noche: mi amor, ¿qué pasó? Hombre, a ver, huéleme. ¿Cuál perfume me puse? El Sauvage es el que me gusta. ¿Verdad? Sí, porque tengo 3 perfumes, ahí quiero decirle. Entonces es el ejercicio todos los días. A ver, ¿qué perfume me puse? A ver, Y entonces tenemos que aprender a renovar nuestros valores, a cuidarlos, a mantenerlos limpiecitos. En teología se llamaría esto santificación. Así se llamaría, ¿verdad? En teología diríamos: hay que santificarnos, hay que renovar principios. Eso es, la santificación es permitir, mantener, cuidar aquello que amamos. Y es importantísimo, ¿verdad? Entonces Job ve el pasado para renovar y voltea al pasado. Job capítulo 29 versículo dice: volvió Job, versículo 1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, versículo 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los que Dios me guardaba? Es importante, hay un valor que todos los días, bueno, al menos yo lo necesito como pastor, como esposo, lo necesito como hijo, lo necesito. ¿Sabes cuál es? Mi dependencia de Dios. Yo necesito que Dios me guarde. Yo necesito que Dios me guarde. ¿Cuántos necesitan que Dios los guarde? Porque si necesitamos que Dios nos guardaba ayer, necesitamos que Dios nos guarde hoy. Necesitamos renovarlo todos los días, mi dependencia en Dios. Yo siempre le digo al Señor: Señor, yo no le sirvo a ningún Dios más que a ti. El Dios del dinero no lo sirvo. Yo te sirvo a ti. No sirvo a nadie más que a ti. Y yo voy a hacer lo que tú me pidas. Eso voy a hacer. Lo que tú me pidas, eso lo voy a hacer. Y entonces es importantísimo renovar nuestra dependencia en Dios. Dice la Biblia aquí, y lo dice el versículo 3 del capítulo 29: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Pregunta: ¿cuál es esa lámpara que los alumbra en el camino? La palabra. Tenemos que renovar nuestro amor por la palabra. Si tu vida devocional está empezando a ser afectada y ya estás soltando un poco la palabra, vuelve a la palabra. Importantísimo. Renovar nuestro amor por la palabra es importante. Y Job está diciendo, versículo 3: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. ¿Cuántos quieren renovar el favor de Dios? Que el favor de Dios esté todos los días. Mire, mi esposa se ríe mucho de mí. ¿Sí va? Bueno, conmigo. Bueno, muy bien, ok. Bien, gracias, mija, gracias. Ahí está mi Espíritu Santo, ya ven, para que vean. Porque créanlo que Dios me cumple todas las cosas. O sea, cositas así que una vez le dije: mi amor, tengo ganas de comerme unos camarones así en un taco. Pero ¿sabe que se me antoja que los camarones primero los pasen por limón y luego ya los capeen y ya me los sirvan? Y voltea y me dice: ay, tú,
¿Han visto a las esposas? Ay, tú, puros antojos raros tienes. Llegamos a la casa de mi suegra, o sea, al tercer cielo, y me senté, ¿verdad? Y le dice, mi hijo. Me dice, ande, suegrita linda. Ay, mi hijo, me dice, ¿sabes? Te voy a hacer unos taquitos de camarón, pero sabes que estos camarones primero los pasé por limón y después los capié y luego te los... Y se voltea y me ve, ay, tú, qué bárbaro. Me dice, a ver, le dije, mira, el favor de Dios es cosa impresionante. El favor de Dios es cosa impresionante. Que encuentres favor con Dios, qué belleza. Con el favor de Dios tenemos, hermanos. Con el favor de Dios tenemos, hombre. Entonces dice, y él está todo el capítulo 29 de Job, él está regresando hacia una visión de pasado, nada más para renovar sus principios. Ahora yo te voy a decir algo, siempre que Dios te quiere llevar a algo más adelante, tiene que renovarte tus principios. Tiene que renovarte tus valores. Si tú quieres avanzar más, o si más bien, si el Dios a veces cuando dice, ok, a este hijo mío, necesito llevarlo a un estado más, quiero encaminarlo, pero primero te va a pedir que renueves tus principios. ¿Se acuerdan cuando Josué perdió la batalla? Él dijo, hey, ve y santifícalos, y saca el anatema, y esto, y porque no podemos avanzar si no renovamos principios. Bueno, di conmigo, principios renovados, vidas victoriosas. Ahora di conmigo, principios renovados, vidas cambiadas. Principios renovados, matrimonios felices. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, Dios, Job nos enseña esto, ¿verdad? Nos enseña acerca de cómo nosotros podemos mantener, saludar el futuro siempre con un presente rendido a Dios, pero también teniendo una visión de pasado que aprende a renovar principios, ¿verdad? Job está pidiendo a Dios que le renueve su amor por el favor de Dios, que renueve su amor por el altar familiar. Incluso ahí mismo le dice, cuando mis hijos se sentaban alrededor de mí, mire, una de las cosas que yo voy a extrañar más es esa. De veras. Pero voy a tener que sentar ahora a Lax ahí. En vez de tener 2 horas, voy a tener 4. Ahora quiero decirles algo. Estaban riendo ahorita de mí en la iglesia, porque en menos de una semana mis hijos se van a casar los 2. Mi hijo se casa el 28 de octubre y mi hija el 1 de noviembre. Y si usted le preguntarán si era un papá niñero, un niño, alguien que explotaba a los hijos, sí, yo era ese. Sí, yo amo a mis hijos. Amo a mi familia. Por eso mi esposa oraba y decía, Señor, necesitamos a alguien que ame a nuestros hijos, que cuide a nuestros hijos, que se rodeen de gente que amen al Señor también. Y bueno, Dios es bueno, la verdad. Job no solamente, mire, saluda su futuro desde un presente rendido a Dios, sino desde una visión de pasado para renovar principios, sino desde otro principio que es el tercero, porque soy asambleísta y los asambleístas predicamos 3 puntos, ¿verdad? Siempre. Así es. Entonces, Job saluda su futuro desde un devocional prometedor. Si tú me preguntas cuál es la crisis más grande de estos tiempos en todos, la vida devocional. La vida devocional es la crisis más grande. ¿Por qué la gente es engañada en masas y masificada? Por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, por falta de vida devocional. Y Job, él vivió su presente, su visión de pasado, pero también sobre la base de un devocional siempre prometedor. Su devocional hablaba por él. Su vida devocional no se ponía en tela de juicio, porque aunque vinieron sus amigos y le quisieron meter ideas, cosas, tendencias, doctrinas muy parecidas a la verdad, cosas que parecían que sí, pero yo te voy a decir algo, ahí es donde se ocupa la presencia del Espíritu Santo, para que no te engañen, para que no te quiebres, para que no te vayas tras engaños que cada vez vienen más entretejidos, cada vez más y más. Job, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, parte del argumento que utilizo, o que la Biblia nos enseña más bien, más que decirlo yo, es que Job
fue un hombre, ¿verdad?, que define su vida devocional con el nombre de sus hijas. Sus nombres de sus hijas nos definen muy bien cómo es que él resistió y se mantuvo en una temporada de enorme aflicción. Dice la Biblia que Job a su primera hija le puso Gemima. ¿Cómo le puso? ¿Y sabes qué significa? Gemima significa paloma que trae luz al mundo. Qué bonito nombre. Y yo pienso, ¿quién es la paloma que trae luz al mundo? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús bautizó? Dice que él vio descender al Espíritu Santo, ¿verdad? Forma de paloma. Mi hija siempre les enseñaba a mis hijos, mi esposa a mi hijo y a mi hija siempre les decía, cuiden a la paloma. Hijo, cuando se ponía así que en modo berrinche, en modo así exigente, le decía, hijo, ¿quieres que se vaya la paloma de Dios? Cuida la paloma. Cuídala, cuida tu trato con el Espíritu Santo. Cuida tu trato siempre con la paloma, porque es la que trae luz al mundo. El Espíritu Santo es el que viene y nos ayuda. El segundo nombre de su hija se llama Cecia. ¿Sabes qué significa? Significa devoción. Parte de su etimología significa devoción. Importante tener una devoción a Dios. Importante seguir manteniendo. Sigo siendo de esos cristianos antiguos que creen que en la mañana lo primero que hay que hacer es hincarse. Discúlpenme, ¿verdad? Yo sé que se puede orar a Dios así parado, lavando la loza con el mandil, todo. ¿Verdad? Yo sé que todo eso. Pero sigo siendo de los que creen que en la mañana hay que doblarse. Todavía ahí en la cama a un ladito. Ahí a un lado de su esposa, ahí que le escuche. Ahí. Y cuando pueda que ella también venga y se ponga ahí contigo. Hay momentos riquísimos en la presencia de Dios. Tener una atención especial en los tratos con Dios es importante. Muy importante tener esa devoción. La palabra devoción, entre parte de sus significados, es alguien que sabe escuchar, alguien que habla despacito. Así. Alguien te viene y te dice al oído, te susurra. Así, cosita bonita. Sí, eso es, ¿verdad? Y el tercer nombre, ¿verdad?, de la hija de Job fue Keren Apuk, que significa reina o doncella a la que Dios guarda. Déjenme preguntarle, ¿quieren que el reino de Dios nos guarde todos los días? ¿Quieren que el reino de Dios esté presente, que venga el reino de Dios a nuestra familia, que venga el reino de Dios todos los días a nuestra casa, que venga el reino de Dios a nuestros estados de ánimo, que venga el reino de Dios siempre que estemos? Yo te voy a decir algo, la necesidad más grande que todos necesitamos es ser gobernados por Dios, que el reino de Dios esté en nuestra vida. Porque sin el reino de Dios todos nos volvemos ingobernables. Nadie te puede gobernar. Déjame decirte que sin la presencia de Dios, sin el gobierno de Dios, sin el reino de Dios, mejor corro de tu presencia. Mejor me voy. O sea, mejor te veo de lejos. Cuando te enojas, mejor te veo de lejos. Pero si eres alguien que realmente sabe someterse al reino de Dios, que Dios va a guardar tu vida, va a guardar tu familia, Él te va a edificar el reino de Dios en su vida si vas a ser guardando. Ahora pregunto, ¿cómo es tu visión hacia adelante? ¿Qué estás viendo? Yo espero que este pasaje que leímos al inicio sea la proyección que tú tienes y la visión que tú tienes hacia tu vida. Dice la Biblia que Jehová bendijo a Job. La segunda mitad de su vida fue mejor. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, ya lo platicamos, ¿verdad? ¿A qué estás rindiendo tu presente? ¿Cómo estamos nosotros aprendiendo o renovando principios, viendo hacia cómo, renovando nuestros principios de nuestro amor por Dios, de todos esos puntos que trata el capítulo 29 de Job? ¿Qué tipo de devocional estamos practicando? Ahora, ¿qué principios serán necesarios para estar renovando en nuestra vida? Y hay veces que el Espíritu Santo tiene que venir y decirnos, oye, acuérdate, yo te salvé porque quiero que ames la palabra de Dios.
y que nosotros estemos continuamente recordando que el único que nos ayuda y que nos sostiene en el presente y que nos lleva hacia un futuro donde en el final va a ser un final feliz, donde nosotros vamos a pisar calles de oro. Fíjese nomás, calles de oro, casi nada, y del más puro. Vamos a estar, ¿verdad?, en lo mejor. Y yo quiero decirle que Dios nos lleva y nos conduce en su gracia, que es continua y es constante y es creciente. Nos lleva a lo mejor, a lo mejor. No sé en qué parte de esta historia tú te encuentres, si ahorita es pura bonanza y es temporada de fiesta o estás viviendo tiempos de aflicción. Bueno, te aconsejo, la Biblia nos aconseja que es bueno rendir siempre de una manera continua nuestro presente a Dios, rendirlo y renovar nuestros principios siempre, renovarlos y, ¿verdad? Y no soltar, no sueltes, por favor, tu vida devocional. No sueltes tu vida devocional, porque estos 3 ingredientes son los que te van a encaminar en la bendición de Dios hasta lo mejor que Dios tiene después de esta vida. ¿Ok? ¿Cuántos años tienes? A ver, piensa, ¿cuántos tienen de aquí 15 años? No tengo, 16, 20, 21, 24, 35, 40, 55. ¿Quién tiene 55 para adelante? 60. Ok, dile al que está enseguida, el que levantó la mano. No, hombre, lo mejor apenas de tu vida apenas viene, mijo, dile. Así dile. Dile, pero rinde tu presente. Rinde tu presente y practica una vida devocional sólida y fuerte. Amén. Amén. Ok, me dio mucho gusto estar con ustedes. Pónganse en pie, que le den un aplauso a la palabra de Dios esta mañana.